Señor por todas las cosas, porque nos permite estar aquí una vez más para alabar, glorificar, escuchar su poderosa palabra, hablar a nuestros corazones. Así que vamos a tener un momento de oración y vamos a colocar esta meditación en las manos del Señor, para que sea Él el que nos hable a nuestros corazones. Amado Dios, gracias una vez más, Señor, porque nos permites estar aquí, Dios querido. Gracias por concedernos el honor de alabarte, de glorificarte, de honrar tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Dios mío, por darnos un nuevo día, Señor amado. Gracias por nuestra familia, nuestros hijos, la salud que nos das, el alimento que provee a nuestra casa. Gracias, Padre, por todo, Dios querido. Gracias por estar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ahora, Dios mío, te pido que hables a nuestros corazones conforme a tu palabra. Que cada día, Señor amado, tú sigas ministrando nuestras vidas, Señor amado. Señor, tu palabra dice que esa espada de doble filo que atraviesa lo más profundo de nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que en esta tarde tú penetres lo más profundo de nuestros corazones y nos hable a través de ella, Señor, y nos reconforte y nos des nueva fuerza y nos levantes al que está caído, al que esté desanimado, anímalo, Padre, y restaura cada vida, Dios mío adorado, en esta tarde, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, estaba esta semana recordando que mi hijo hace 2 semanas estaba mi hijo de cumpleaños, 2 o 3 semanas atrás, cumplió 13 años. Y estaba pensando cada día que lo veo, cada día que veo a mi hijo crecer, a mi hijo decir, papá, vamos a orar juntos, sentarme con mi hijo a leer la palabra, a explicarle y pedirle a Dios cada día sabiduría para que como padre pueda instruirlo en su camino. Me di cuenta, mi hermano, que de verdad Dios es muy bueno y Dios es grande y su fidelidad y su misericordia nunca ha faltado en nuestras vidas. ¿Por qué les digo esto? Antes de Lucas, mi esposa y yo perdimos un bebé. Mi esposa casi tenía 3 meses de embarazo y fue un duro golpe para mí. Ya cuando fuimos al doctor y el doctor nos anuncia que mi esposa estaba embarazada, la alegría que tenía yo como padre de tener a mi hijo pronto en mis brazos y abrazarlo y verlo correr, caminar y enseñarle cada día las cosas del Señor, se ve bloqueada o se ve destruida con una noticia que mi esposa empezó a sentirse mal. Fuimos al doctor y el doctor le dice a mi esposa que no sentía los latidos del corazón del bebé y que habíamos perdido el bebé. Decirle como ustedes, con mis propias palabras, explicarle el dolor, no sabría, pero fue un dolor muy grande, un sufrimiento muy grande en mi vida. Una de las cosas que yo decía, Señor, ¿por qué? Pero, y cuando el doctor nos habla y nos dice que mediante Dios, puede ser que más adelante, no fue una seguridad, su esposa vuelva a salir embarazada. Yo no le respondí nada a mi esposa. Yo creo que mi esposa veía todo en mi cara. Mi esposa sabía que era un dolor muy grande para mí. Llego a casa, lo que hago solamente es refugiarme en los brazos del Señor. Y mi pregunta fue, ¿por qué, Señor? Y le dije al Señor, Señor, yo he creído en ti. Yo sé que tú jamás, desde el vientre de mi madre, yo he visto que tú me has guardado y he visto tu mano en toda mi vida. Yo creo que también la voy a ver ahora. Y no creo que tú vas a dejarme sin hijo. Y a los 3 meses, mi hermano, regresamos al doctor y el doctor nos dice, tu esposa está de nuevo embarazada. Y hoy en día, mi hijo ya cumplió 13 años y cuando lo veo, mi hermano, le doy la gloria y la honra a Dios de que Dios, mi hermano, está con nosotros en los peores momentos y que Dios usa el sufrimiento para enseñarnos, mi hermano, a aprender a conocerlo, a madurar en Él, a fundamentar nuestra fe para ser ejemplo o bendición a otras personas después con lo que Dios hace en nuestras vidas. Y esa es la razón por la cual
había escogido este tema, porque yo sé que Dios va a hablar a nuestros corazones en esta tarde. Y les voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33. Yo sé que es un versículo muy conocido y yo sé que hay mucha enseñanza, aunque son pocas palabras encerradas en ese versículo, hay muchas enseñanzas para nuestras vidas. Y es que, mi hermano, el Evangelio de Juan es un evangelio muy particular. ¿A qué me refiero en que es particular? Cuando estamos en el instituto, mi hermano, hay una materia que se llama los evangelios. Y el Evangelio de Juan es el único evangelio que se estudia aparte. Conocemos el evangelio de Mateo, de Lucas y de Marcos como los evangelios sinópticos, que quieren decir que son similares. Cada quien, mi hermano, escribe y expone sus vivencias, lo que ellos vivieron en el Señor y todas esas cosas. Pero el evangelio de Juan es un evangelio que nos habla muchas cosas que ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo nos hablan. Y es que no es que el Evangelio de Juan sea mejor que el de los demás, porque los cuatro, mi hermano, concuerdan. Si no tenemos el de Mateo, el de Marcos y el de Juan, si no tenemos el de Lucas, el de Marcos y el de Mateo, no vamos a entender el de Juan. Y si no tenemos a Juan, no vamos a entender ninguno de esos tres. Así que los cuatro, mi hermano, nos dan una visión de toda la obra y todo lo que el Señor hizo en su vida terrenal. El Evangelio de Juan, mi hermano, es un evangelio que vemos, mi hermano, que la conversación que él tiene con sus discípulos al final no la encontramos ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Esa conversación íntima que él tiene con sus discípulos, que me tengo que ir, que le voy a enviar el Espíritu Santo, que yo soy la vid verdadera, todas esas cosas, hermano, no las encontramos en los tres evangelios anteriores, pero en el de Juan lo encontramos. Si no fuera por el evangelio de Juan, nunca vamos a saber que Jesús habló con una mujer, porque el evangelio de Juan nos narra que Jesús habló con la mujer samaritana. Esa historia no la encontrará ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Marcos. Así que es un evangelio, mi hermano, muy tremendo, con una teología muy profunda, mi hermano, narrada en el evangelio de Juan. Y es que es una enseñanza total. Así que esto que vamos a leer hoy, mi hermano, es algo tan poderoso que Dios quiere que nosotros entendamos en esta tarde. Porque hay algo, mi hermano, yo no sé, pero hay algo poderoso en el sufrimiento. Que quizá usted y yo en esta tarde o toda nuestra vida pensamos, ¿cómo es posible que el sufrimiento me va a ayudar a mí para bien? ¿Cómo es posible que el dolor, que la angustia me va a ayudar a mí para bien? ¿Cómo es posible que la pérdida de un ser querido va a aumentar mi fe en el Señor? ¿Cómo yo voy a afirmar mi fe en el Señor cuando tengo escasez, cuando tengo angustia, cuando hay sufrimiento en mi corazón? Pero la Biblia no se equivoca. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, eso abarca sufrimiento, dolor, eso abarca, mi hermano, pérdida de un ser querido, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que vamos a leer este verso. Juan capítulo 16, versículo 33, dice la poderosa palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué cosas le estaba hablando Jesús a sus discípulos? Si vemos, hermano, los capítulos anteriores, vemos que el Señor le está advirtiendo a sus discípulos que era necesario que Él tiene que apartarse de ellos, que Él tiene que irse, que les conviene a ellos que Él se vaya, que Él regrese al Padre, porque si Él no se fuera,
mi hermano, Él no podía enviar el Consolador y la consumación de todo el plan de Dios no se podía haber hecho realidad. Y es interesante, mi hermano, que es a través del sufrimiento de Cristo, a través de su dolor, es que usted y yo somos salvos. A través de la entrega de Cristo, mi amado hermano, sabiendo Él todo lo que ya le venía. Porque Jesús sabía muy bien, mi hermano, claramente todo el dolor que Él iba a enfrentar por usted y por mí. Jesús sabía muy bien, mi hermano, el sufrimiento de los latigazos que Él iba a recibir, el dolor de sentir los clavos atravesando sus manos y sus pies. Jesús sabía todas estas cosas. Y Jesús jamás rehusó. Jesús sabía muy bien, mi hermano, que a través de ese sufrimiento era que Dios nos iba a traer a nosotros y a dar la vida o la salvación y la vida eterna a través de Cristo. Porque, por eso que le estoy diciendo, hay algo, mi hermano, hay algo en el sufrimiento. Que es algo que usted y yo jamás podrá decir, Señor, yo no quiero sufrir. Y es algo que no solamente el Hijo de Dios lo sufre, también el que no conoce a Dios, el ateo, todo el mundo, mi hermano, pasa por el sufrimiento y el dolor. Con la gran diferencia que cuando el Hijo de Dios pasa por el dolor y el sufrimiento, está la seguridad de que yo no camino ese camino solo, sino que Dios va conmigo. Y eso es lo que hace, mi amado hermano, que usted y yo, cuando estemos viviendo momentos duros en nuestras vidas, eso es lo que hace, hermano, que usted y yo podamos sentirnos, aunque no tan bien, pero sí podemos sentir de que no estoy solo, de que Dios está allí fortaleciendo mi vida, de que Dios está allí, en mi hermano, consolándome, aún en los momentos más duros de nuestra vida. Y es que no podemos, mi hermano, evitar el sufrimiento en nuestras vidas. Ahora, yo me preguntaba hoy, ¿por qué nosotros como hijos de Dios tenemos que experimentar, pasar por momentos dolorosos en nuestras vidas? ¿Por qué Dios tiene que permitir que nosotros como sus hijos tengamos que vivir en nuestras propias vidas el sufrimiento? Yo sé que quizás mi sufrimiento no es igual que el de ustedes, quizás todos pasamos por diversos tipos de sufrimiento en nuestras vidas, pero pasamos. Y vuelvo y repito, es algo que usted y yo no podrá decir, yo no quiero. Señor, escoge a otro, a mí no. Es algo que usted no tiene el poder, la potestad de decirle al Señor, Señor, por favor, pasa de mí. Mi hermano, tenemos que pasar por el sufrimiento. Ahora lo que el Señor nos quiere explicar en esta tarde, darnos a conocer en esta tarde, la bendición, que aunque pareciera una locura, pero hay una bendición a través del sufrimiento. Y vamos a ver el porqué, vamos a ver cuál es el concepto humano del sufrimiento, y vamos a ver cuál es el concepto bíblico del sufrimiento o tristeza, que es igual. Hermano, el sufrimiento, la tristeza es un sentimiento anímico, de dolor anímico, producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, de insatisfacción y la tendencia al llanto. Ese es el concepto que podemos conseguir nosotros en cualquier diccionario. Pero el concepto bíblico que la Biblia tiene en ese concepto de la tristeza o del sufrimiento es este. Se trata de un estado temporal, ya que Dios aparece como la solución para todo sufrimiento. Y esto me llevó, mi hermano, a tratar de traerle lo mejor para ustedes, para que salgamos de aquí, mi hermano, edificados. Mi hermano, en la antigüedad, cuando se procesaba el vino,
se colocaba en un recipiente o en una vasija y se dejaba que el vino reposara muy, pero muy bien, para que ese residuo quedara en el fondo de la botella o en el fondo de la vasija. Después que eso, que el viñador o la persona que se encargaba de producir el vino tenía que colocar ese vino muy cuidadosamente en otra vasija. Y ese proceso se tenía que repetir muchas veces, de vasija en vasija, para sacar el mejor vino. Y así mismo, mi hermano, Dios tiene que hacer también con nuestra vida. Dios tiene que pasarnos, mi hermano, de escalón a escalón, para hacernos, mi hermano, cristianos verdaderos y no de bocas, para hacernos hijos de Dios que de verdad confíen en Él, para hacernos verdaderos discípulos, para hacernos verdaderos creyentes. Dios tiene que usar el sufrimiento para Él madurar nuestra fe. Pero muchos no estamos, mi hermano, dispuestos a querer aceptar ese trato de Dios en nuestras vidas. Y ahí está el grave error. Cuando no dejamos que nuestra fe se fundamente en Dios, todo lo que venga después a mi vida me va a apartar de Dios. Cuando no dejamos, mi hermano amado, que Dios trabaje en nuestras vidas, podemos estar incluso sentados hoy en nuestra silla, pero muertos espirituales. Podemos aparentar, mi hermano, que estamos bien, pero estamos muertos espirituales, aparentando algo aquí en la iglesia y otra cosa afuera, y otra cosa en mi casa, y otra cosa con mi esposa. Podemos llegar, mi hermano, a ser ese tipo de cristianos cuando no nos dejamos, mi hermano, moldear por Dios. Y es que usted, mi hermano, cuando usted lee la palabra y usted lee que desde el principio, mi hermano, Dios tuvo que tratar con cada uno de esos hombres que aparecen aquí reflejados para nuestra enseñanza, Dios tuvo que pasarlo por el horno del sufrimiento. Vemos, mi hermano, a un José. Estoy hablando de José, el hijo de Jacob. Tuvo que pasar por el sufrimiento de ser envidiado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, llevado a Egipto, a ser, mi hermano, esclavo, a ser alejado de su padre, pasar, mi hermano, los momentos más duros de su vida. Pero había algo, y es lo que me llama a mí la atención, que la historia nos narra, algo muy poderoso, mi hermano, que si usted y yo pasamos por alto, no vamos a entender lo que Dios nos quiere hablar a nosotros a través de la vida de José. Decía que Dios estaba con José. Dios estaba con José. Mi amado hermano, hermana, amigo y amiga que me escuchan, esa será siempre la diferencia en medio del sufrimiento que tengamos que atravesar en nuestra vida, que Dios estará con nosotros. ¿Por qué Dios tuvo que tratar con José de tan duras maneras, mi amado hermano? Si Dios no hubiera tratado con la vida de este personaje, mi amado hermano, y vemos al José que fue entregado, que fue vendido al esclavo, y después vemos al José que fue tratado por Dios, moldeado por Dios a través del dolor, del sufrimiento, porque déjame decir, mi hermano, el ser vendido por sus propios hermanos, mis hermanos, yo creo que nadie lo soportaría. Pasar angustia, metido en una cárcel por culpa de sus hermanos, yo creo que nadie lo soportaría. Pero si Dios no hubiera trabajado en la vida de José, José no hubiera perdonado a sus hermanos cuando hubo la escasez de hambre y Dios permite que después sus hermanos lo vuelvan a conocer a él. Vimos a un José, mi hermano amado, que ya había conocido a Dios en el sufrimiento, y ese conocer a Dios en el sufrimiento traerá siempre el saber perdonar. Si José no hubiera conocido a Dios en el sufrimiento, José no hubiera, mi amado hermano, perdonado a sus hermanos. José tenía el poder, la autoridad de mandar a quitar la cabeza a toditos. Pero José los perdonó.
Eso es, mi hermano, esa es la enseñanza que hay. Mi hermano, mire, mi hermano, hay algo aquí muy interesante. Cuando nosotros aprobamos, pasamos el sufrimiento, es cuando nosotros hemos llegado a conocer a Dios. Usted no puede ser aprobado, mi amado hermano, o pasar el sufrimiento en su vida si usted no ha conocido a Dios en su vida. ¿Qué más ejemplo tan poderoso también que encontramos en la Biblia de este personaje llamado Job? Un hombre piadoso, un hombre, mi amado hermano, que sus amigos pensaban que Job estaba pasando por todos esos malos momentos. Perdió a todos sus hijos, perdió, mi amado hermano, toda su riqueza. Y para colmo le cae una peste, una enfermedad a su vida. Y Job ni siquiera sabía que esto venía de parte de Dios. Si usted lee el libro de Job, usted verá que todo eso vino de parte de Dios. Pero Job no lo sabía. Job no sabía que su sufrimiento era una prueba que Dios permitió en su vida. Job no sabía, mi hermano, que todo lo que él perdió, aunque suene duro, Dios lo permitió. Pero aquí vemos, mi hermano, el trato de un hombre que empieza a conocer a Dios en su sufrimiento. Porque después que Job es procesado, mi hermano, procesado a través del dolor de perder a sus hijos, tener una mujer que lo está atormentando todos los días, maldice a Dios y muere, y vemos a un Job que dice: Jehová quitó, Jehová Dios, sea el nombre de Dios glorificado. Un Job, mi hermano, que en su dolor, en su angustia, todavía creía en Dios, aunque tenía dudas, interrogantes. ¿Quién no la va a tener? Mi hermano, es lógico. Usted y yo también la deberíamos tener si algo así pasa trágicamente en nuestras vidas. Señor, ¿qué hice de malo? Y los amigos de Job pensaban que toda esa tragedia de Job era porque Job estaba en pecado. Ahora, esto es algo bueno que tenemos que recordar. Muchas veces, mi amado hermano, muchas tragedias en nuestras vidas es por causa de nuestra desobediencia. Eso es algo que usted no debe olvidar. Lo que usted diga: mira, no, Job no estaba en pecado, pero pasó por esto. Muchas veces, muchas cosas en nuestras vidas pasan por una vida que tenemos, una vida falsa, una vida hipócrita, de apariencia. Y Dios muchas veces mi hermano, es una consecuencia de nuestra desobediencia para con Dios. Pero lo que Job estaba enfrentando fue permitido por Dios, y Dios no estaba en pecado. Mi hermano, ¿qué nosotros aprendemos de Job? Aprendemos que Job, no sabiendo que toda su calamidad vino de Dios, Job jamás dejó de dudar y de creer en Dios. Job decía, mi hermano, aunque él me matare, no voy a dejar de creer en él. Miren, mi hermano, lo que conocía Job a Dios. Por eso que lo vuelvo y lo repito, la única manera que nosotros podamos enfrentar el sufrimiento en nuestras vidas es cuando hemos llegado a conocer a Dios. Job le dice al final al Señor: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había escuchado de ti, pero no lo suficiente. Ahora sí te conozco quién eres en verdad. Mi hermano, la fidelidad de Job, yo creo que pocos aquí la podemos exhibir en nuestras vidas. Muchas veces, mi amado hermano, nosotros nos apartamos de Dios por menos. Muchas veces le somos infieles a Dios por menos. Ni siquiera nos pasamos ni la cuarta parte de lo que muchos de estos personajes en su vida pasaron. Y le fallamos a Dios. Muchas veces, mi amado hermano, dejamos de asistir a la iglesia porque el hermano me vio mal. Porque están hablando mal de mí. Mi hermano, hay una inmadurez en nuestras vidas
que yo no sé si llamarnos cristianos, no estoy generalizando, pero en muchos casos vemos tanta inmadurez que pareciera que como que nunca han llegado a conocer a Dios. Y esto, mi hermano, nos tiene que llevar a reflexionar en nuestras vidas. Tenemos que ser procesados por Dios, pero todo proceso por Dios, mi hermano, no queda en el proceso, queda en una enseñanza para nuestras vidas. Ninguno de los hombres que se dejaron, mi hermano, que fueron mordidos por Dios, ninguno se quedaron igual a como estaban. Ninguno. Si usted lee su Biblia, lo verá. Así, mi hermano, que es algo que Dios usa para que nosotros, de una u otra manera, nuestra fe se afirme en el Señor. Qué triste es venir a la iglesia y llamarme cristiano y no estar honrando a Dios con mi vida. Es muy triste, ¿no, hermano? Pero se ve, y mucho, en la iglesia. Es triste que cuando nosotros no hemos llegado a conocer a Dios y por no conocer a Dios no entendemos el trato de Dios en mi vida y la prueba que Dios quería usar para Él bendecir mi vida, para Él afirmarme, por yo no conocer a Dios, esa misma prueba me aparta de Dios por no conocerlo. Esa es la razón de que muchas veces, mi amado hermano, cuando Dios permite algo en nuestra vida, una prueba, ya sea de cualquier tipo, muchas veces nosotros no resistimos porque, número uno, no hemos puesto los ojos en el Señor. Número dos, estamos con máscaras en la iglesia. Y en la primera me voy. Por eso que cuando Jesús veía a la multitud que le seguía, y Jesús sabía muy bien que le seguían, me mandaron por los milagros, por los panes y los peces, Jesús se devuelve y les dijo, mire, la cosa no es esto. Seguirme a mí no es esto. Seguirme a mí no es puro milagro. Seguirme a mí no es que yo le voy a dar a ustedes todo. Claro, son frutos de nuestra obediencia a Dios y lo hablamos el domingo pasado. Pero seguirme a mí tiene un precio. Y lo peor y lo más doloroso en nuestras vidas es que no estamos dispuestos a pagar el precio. Jesús dijo, si alguno me quiere seguir, tome su cruz. Cruz, mi amado, es sufrimiento, es negarme a mí mismo, que ya no soy yo, es Cristo en mí. Si antes era un hombre orgulloso, alguien, mi hermano, que tenía falta de perdón, mi hermano, tengo que aprender a perdonar, a matar mi orgullo, como decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Es necesario que menguemos cada día en nuestras vidas, para que Jesús pueda crecer en nuestras vidas. Pero muchas veces no estamos, hermanos, dispuestos a ser procesados por el horno del sufrimiento. Porque muchas veces pensamos, no puede venir esto de Dios. Porque tenemos un concepto errado, equivocado de Dios. Mi amado hermano, Dios, por amarnos tanto, Dios tiene que permitir muchas etapas duras en nuestras vidas para Él afirmarnos. Para que nuestra fe en Él sea inconmovible y seamos unos José, y seamos unos David, y seamos unos Job. Que cuando me venga la prueba, la angustia, la tristeza, que yo no entiendo, Señor, pero ¿por qué? Yo pueda decir, Señor, tú diste, tú quitaste, sea tu nombre glorificado. Pero no todo queda, mi hermano, en el sufrimiento. ¿Qué usted cree? ¿Usted cree que la vida de nosotros va a ser de sufrimiento en sufrimiento? Hay una esperanza, mi hermano. Está de que Dios está con nosotros y Dios nos recompensará de nuevo en nuestra vida, en esta vida. Sin hablar de la porvenir. Toda fidelidad que usted tenga en su corazón hacia Dios será recompensada en nuestra propia vida. Dios no recompensó a Job después que murió, fue en su propia vida, aquí en esta tierra. Ni a David, ni a José. Pero fueron personas que en medio del sufrimiento le fueron fiel al Señor.
Por eso que vuelvo y repito, hay algo en el sufrimiento, mi amado hermano, que Dios lo permite en nuestras vidas para hacernos más fuertes en Él. ¿Usted cree si el propio Hijo de Dios tuvo que pasarlo, enfrentarlo, cree usted que usted y yo lo vamos a aceptar? ¿Lo vamos a esquivar? Tenemos que enfrentarlo de una u otra manera. Y esto es para que cuando esas cosas puedan llegar a venir a nuestras vidas, mi hermano, aprendamos a conocer a Dios. Porque es la única manera que usted pueda salir victorioso de todo sufrimiento que venga a su vida. Mis hermanos, cuando el árbol o la mata de uva es podada, ustedes saben lo que es podar en un árbol, se dice que es el proceso más doloroso de esa mata, pero es el proceso más puro y más favorable para ese árbol, porque cuando a la mata de uva se le poda, es para limpiarla y para que se haga más fuerte y para que dé más fruto. ¿Ustedes creen que cuando el Señor le dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera, yo soy la mata de uva, ustedes son la rama? Todo pámpano que esté en mí, el que no eche fruto lo voy a cortar y lo voy a echar al fuego. Pero el que esté echando fruto, yo necesito limpiarlo, yo necesito podarlo. ¿Para qué? Para que después lleven más frutos. No es casualidad que Jesús dijo esto, mi amado hermano. Tenemos que ser podados por Dios. Y muchas veces ese proceso es doloroso. Por eso que ese es el título del mensaje de hoy. Dios jamás pondrá, mi hermano querido, una lágrima innecesaria en mi vida. Cada lágrima que venga a nuestra vida será con un propósito. Pero no entendemos muchas veces esto, es porque no hemos llegado a conocer a Dios. Todo hombre de Dios, mi hermano, fue procesado por Dios a través del sufrimiento. Tenemos a Moisés. Moisés cometió el error, mató a un egipcio, tuvo que irse al desierto 40 años. Moisés pasó en el desierto. Después de vivir en el palacio del faraón, posiblemente hubiera sido un faraón Moisés, pero esos eran los planes que Dios tenía para Moisés. Dios tuvo que sacarlo de allí, 40 años en el desierto. Fue tanto el proceso que Dios tuvo con Moisés, que cuando Dios llama a Moisés, Moisés le dice al Señor, Señor, yo no sé hablar. Es que Dios tiene que quemar, mi amado hermano, todo orgullo, toda prepotencia en nuestras vidas. Si queremos ser vasos de instrumento para Dios, nosotros no podemos existir. Mi yo no puede existir. Porque si no, Dios no sería glorificado en nuestras vidas. Dios tiene que quemar, mi amado, nuestro orgullo. Dios tiene que quemar mi prepotencia de yo pensar, yo hago las cosas porque porque yo me lo sé todo. 40 años fue el proceso que vivió Moisés en el desierto para después ser llamado por Dios. Dios lo lleva, lo procesa, Dios ya ve que ya Moisés está preparado, ok, ahora es mi tiempo de Dios usarte ahora. Pero antes Dios no podía haber usado a Moisés. Dios tenía que haber quemado a Moisés su orgullo, porque Moisés, fue criado, mi hermano, con toda la cultura egipcia. Y los egipcios eran personas orgullosas, personas que para los demás, ellos eran como dioses. Moisés tenía que ser procesado a través del desierto. Usted y yo, tarde o temprano, tendremos que pasar por el desierto de las pruebas en nuestras vidas. Y el sufrimiento va incluido. El sufrimiento va incluido, mi hermano querido. No, ¿de qué manera, mi hermano, no sabría decírsela? Porque Dios es otra cosa que tenemos que confiar en el Señor. Que Dios jamás pondrá una prueba en mi vida que yo no la pueda soportar. Dios no es injusto. Dios, si pone Dios algo en mi vida es porque Dios sabe que yo la voy a soportar. Y que juntamente con la prueba, ¿qué más?
Dios también me va a dar la salida. Eso quiere decir que las pruebas que Dios permite en mi vida, el proceso de Dios en mi vida no es perdurable, tiene un límite hasta que seamos aprobados. Vuelvo y tengo que repetirlo. Muchas veces no somos aprobados porque no hemos llegado a conocer a Dios. Y nuestra fe en Dios, mi hermano, se basa en que yo vengo los domingos a la iglesia, pero más nada. En mi vida afuera es mi vida y listo. No sé si nos estamos equivocando de cristianismo. Pero Dios tiene que tratar con nuestras vidas. Y tiene que procesar nuestras vidas. No podemos ser, mi amado hermano, algo aquí en la iglesia y otra cosa afuera. Y eso de que pase en la iglesia, pasa. Las apariencias, mi amado hermano, las apariencias. Por algo dijo Pablo que hay muchos con una fe fingida. Quiere decir que hay hermanos que fingen en las iglesias. Y esos son los que no duran. Esos son los que cuando venga la primera prueba a su vida, por no estar fundamentado en el Señor, jamás van a pasar ni el primer obstáculo que Dios le ponga a ellos en su vida para madurarlos. ¿Por qué? Porque no han aprendido a conocer al Señor. No hay temor en el corazón. Pecan, mi mamá, pecan y escuchen, y esto es algo peligroso. Cuando yo peco inconscientemente, yo puedo decirle, Señor, perdóname, porque pequé sin saber, no lo pensé. Pero qué peligro es pecar sabiendo lo que estoy haciendo. Qué peligro, mi amado hermano, en nuestras vidas sería que estemos pecando sabiendo que le estoy fallando al Señor. Y que no siento ni una pizca de remordimiento en mi corazón, sino que me gusta lo que estoy haciendo. Tendríamos que examinar nuestras vidas muy profundamente, mi amado hermano. Y que Dios quebrante nuestros corazones para que Él produzca en nosotros un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio en nuestras vidas. Para que cuando venga la prueba, venga el sufrimiento en mi vida, yo pueda salir victorioso de todo lo que venga en mi vida. Yo sé que quizás, no sé si ustedes en su vida actualmente o ahora, no sé qué están pasando ustedes en su vida. Pero lo que sea que estén pasando ustedes en su vida, déjame decirle, mi amado hermano, si usted tiene a Dios en su corazón, Dios quiere moldearte a través de la prueba o el dolor o el sufrimiento que usted esté atravesando actualmente en su vida. Dios quiere procesarnos, mi amado hermano. ¿Acaso, mi amado, los discípulos no fueron procesados? Que vamos a hablar, me asombra mucho a Pablo. Y yo, mi hermano, yo siempre le doy mucha referencia a Pablo. No es que sea el único apóstol, todos fueron, mi hermano, de una u otra manera aprobados, pero Pablo decía, esto es algo poderoso. Pablo veía que todas las persecuciones, los sufrimientos que él estaba pasando en su vida, le habían servido a él por el bien del evangelio. Mire la visión que tenía Pablo, mire el concepto que tenía Pablo de Dios, que todas las pruebas, las persecuciones, las golpizas que Pablo llevaba, las amenazas de muerte, los naufragios, todo sirvió para el bien del evangelio. Y dice en Filipenses, si usted lee el libro de Filipenses, Pablo dice que estas pruebas llevaron para que otros hermanos más se animaran para seguir predicando el evangelio. Mi hermano, es que a veces nuestras pruebas van a ser de bendición para otras personas cuando usted haya aprendido a conocer a Dios en el sufrimiento. Porque puede ser que después Dios le ponga a otra persona que haya pasado lo mismo. Usted pueda decir con autoridad, con convivencia. No es que escuché un testimonio, no es que leí un libro, no es que me dijeron, yo pasé por esto y Dios estuvo conmigo. Esa es la diferencia de conocer a Dios.
Porque muchas veces nos llenamos de testimonio. Yo escuché a otro hermano esto, mi hermano, qué bonito es cuando mi fe se fundamenta en mis propios testimonios vividos con Dios. Vividos por Dios. Que yo pueda decir, mi hermano, Dios estuvo conmigo. Cuando perdí a mi hijo, Dios estuvo conmigo. Cuando pasé tantas cosas en mi vida, Dios estuvo conmigo. También va a estar contigo. Ese es el ánimo que usted puede darle a otra persona que está atravesando lo mismo, la misma situación. Pablo tenía, mi hermano, su mirada allá arriba, que Pablo decía, todo lo que me ha pasado a mí ha sido por el bien del Evangelio. Por eso que Pablo se atrevió a decir, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni lo porvenir, nada me va a separar a mí del amor de Cristo. ¿Podremos decir nosotros ahorita lo mismo que dijo Pablo? ¿Puedo yo decir con seguridad lo que venga a mi vida ahora no me va a separar del amor de Cristo? Yo voy a seguir adelante. Aunque vaya gateando, yo voy a seguir adelante. Porque yo sé que mi Redentor vive. Eso lo dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Qué confianza, mi hermano, y qué personaje es Job. Es un ejemplo del hombre que ha conocido a Dios, del hombre que fue mordido por Dios y fue aprobado por Dios. Le pido a Dios con todo mi corazón que nosotros, y digo nosotros, me estoy incluyendo, sería, mi hermano, hipócrita de mi parte hablarle a usted y a mí no. Me incluyo. Dios quiera que cuando seamos probados, mi amado, por Dios, digamos, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, que todo lo puede en Cristo que me fortalece, que nada me va a separar del amor de Dios. Así que esto sea de enseñanza para nuestras vidas, que todo sufrimiento, aunque no lo entendamos ahora, todo sufrimiento lleva atrás una poderosa bendición de Dios para nuestras vidas. Toda lágrima que derramemos nosotros en nuestras vidas, mi amado, tiene una bendición en nuestras vidas. Por eso que Jesús le dice a sus discípulos, en el mundo, y Jesús le fue muy claro, Jesús nunca habló con rodeo, van a pasar por momentos muy duros, van a sufrir, pero que confíen, yo he vencido al mundo. Y esta palabra de vencer al mundo, yo he vencido la muerte, yo he vencido a Satanás, yo le he dado a ustedes la victoria, yo le he dado a ustedes la vida, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué poderosa promesa es esta. Jesús ha vencido al mundo. Así que descansemos en la roca de nuestra salvación y dejemos que Dios nos procese, y que en medio del proceso usted no deje de creer en el Señor. Busque, mi hermano, la fuerza en el Señor. Filipenses dice, mi hermano, que buscad que nuestras fuerzas vienen de Dios. Nuestras fuerzas. No se apoye en su propia fuerza en medio de las pruebas, porque va a caer. Pero si usted se apoya del Señor en medio de cualquier dolor que venga a su vida, usted va a salir victorioso. Y Dios nos concederá a nosotros la victoria en cada una de las pruebas, aflicciones que pasen en nuestras vidas. Así que el Señor nos ayude a que maduremos más. Necesitamos, mis amados hermanos, madurar. La vida cristiana es de constante, es un proceso, un crecimiento. No puedo tener 10 años en la iglesia y todavía ser un niño de pecho. Como Pablo le decía a la iglesia de los Corintios, no puedo darle a ustedes alimento sólido, tengo que todavía darle a ustedes leche espiritual, como los bebés. ¿Cuántas veces pasamos años en una iglesia diciendo que conocemos al Señor y todavía no hemos llegado a conocer al Señor? Nos falta crecer. Dice crecimiento solamente lo puede dar Dios, y lo vamos a alcanzar estando refugiados en Dios todos los días de nuestra vida. Amado Padre, gracias por tu poderosa palabra. Gracias porque es consuelo, gracias porque es vida, gracias porque tú, Señor, nos examinas cada día. Oh Dios adorado,
Yo sé que como humanos muchas veces no nos gusta el dolor. Señor, ¿a quién le gusta el dolor, Padre? Pero muchas veces tú tienes que procesarnos a través de él, Señor. Pero es como una enseñanza para nuestras vidas. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, que cada prueba que estemos atravesando en nuestras vidas hoy en día, si estamos atravesando por el dolor en nuestras vidas, por el sufrimiento en nuestras vidas hoy en día, Señor, no permita que quite mis ojos de ti. Más bien que lo mantenga en ti, Padre adorado. Y que tu fortaleza sea la que me sostenga cada día. Que cuando tú veas, Señor, que la fuerza me está fallando y estoy cayendo, Señor, y estoy flaqueando, Señor, multiplica mi fuerza. Padre, necesitamos y queremos ser transformados por ti. No queremos ser cristianos de boca, Señor. Queremos ser cristianos de hechos, Señor amado. Padre, transforma nuestras vidas. Mira nuestros corazones. Mira nuestras vidas hoy en día. Tú sabes cómo estamos viviendo delante de ti. Tú más que nadie lo sabes, Señor. Por eso, Dios adorado, no vamos a tener nunca excusas delante de ti. Hemos sido expuestos a tu palabra. No tendremos excusas. Por eso, Dios, te pido que trabajes en nuestras vidas. Trabaja en nuestros corazones y moldéanos a tu manera, para tu honra y para tu gloria. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.